Muy bien, pues vamos a dar comienzo a esta mesa de transferencia, retos, ciberseguridad e industria conectada en el marco de NISE. Y por mi parte, pues por supuesto quiero empezar agradeciendo a INCIBE el habernos invitado. Bueno, voy a presentarme, soy Beatriz Casado, soy la directora del Departamento de Innovación y Emprendimiento de ICE, que es un instituto de competitividad de la Junta de Castilla y León. Por supuesto, quiero agradecer también a los ponentes su compromiso por estar hoy aquí y a todos ustedes, desde luego, por participar y por el interés que muestran por esta materia. Yo debo decir que bueno, pues es un lujo contar con ponentes tan expertos como los que hay esta tarde y a los que voy a introducir en breve. Y por mi parte debo decir que no soy una experta en ciberseguridad y tampoco soy una moderadora profesional, así que espero salir del paso de la mejor manera posible. Y como el tiempo es muy limitado y tienen que, yo creo que es lo más interesante, es la visión de ellos, bueno, pues voy a tratar de ser rigurosa con los tiempos. Únicamente voy a hacer una breve introducción de lo que creo que es el contexto de esta mesa, que tiene que ver con la industria conectada. Recientemente ha habido un congreso en Madrid importante de la industria conectada, del plan del Ministerio. Y en este sentido, pues ahí se ponía de manifiesto que es verdad, somos la generación ya conectada. Vivimos en un mundo donde no solamente la economía, sino la vida cotidiana se ha vuelto muy digital y esto plantea retos inmensos. Es verdad que es una cuestión de tecnología, pero la tecnología realmente solo es el catalizador de todo este cambio, ¿no? En este congreso, precisamente, una de las cosas que a mí se me quedaron fue pues, que el cambio está en las personas, es verdad. Los clientes estamos ya conectados a un mercado global, queremos productos de manera inmediata, muy personalizados, queremos sacar el mayor valor de lo que pagamos y esto pues implica unos retos inmensos para las empresas y para las industrias productoras de estos bienes y servicios que bueno, pues tienen que responder ante este cliente tan exigente con la máxima eficiencia, ¿no? Y aquí sí entra la tecnología de lleno, porque esta tecnología que llevamos tanto tiempo oyendo hablar de ella, de Industria 4.0, que engloba pues, desde la ubicuidad de la información a través del cloud, del análisis masivo de datos, la realidad virtual aumentada, por supuesto la ciberseguridad, pues al final facilita o posibilita todo este cambio y fundamentalmente está transformando los modelos de negocio de las empresas. Desde el punto de vista de una administración regional, que es lo que yo represento, nuestra realmente preocupación, pero responsabilidad, es que nuestras empresas se suban a este tren, porque si no son ellas, pues lo harán las empresas de su competencia y por tanto no se trata, entendemos, de una opción, sino de una necesidad clara. Y en este sentido creemos también que hay que verlo en positivo. Este cambio trae enormes oportunidades desde el punto de vista de estos nuevos modelos de negocio que creemos que es muy interesante para todas las empresas. Obviamente la mesa va de ciberseguridad, estamos en ENISE, no nos podemos olvidar, y nuestra también preocupación como administración es que las empresas se sumen a esta transformación digital de una manera segura. Y eso es la visión también que nos van a dar los ponentes. Quiero nada más añadir una cuña. Estamos en Castilla y León y nosotros como gobierno regional y digamos al amparo de INCIBE, que tenemos la enorme suerte de que esté en León, vemos una enorme oportunidad en poder desarrollar este sector en la región, ¿no? Entendemos que es un foco de emprendimiento, de atracción, de retención del talento. Y estamos haciendo lo posible con INCIBE, participando en el programa de aceleración, pero también de la mano de numerosos agentes. Tenemos un parque tecnológico en León, donde hay compañías establecidas que trabajan en ciberseguridad. Tenemos el clúster, el AI nacional está también en León. Tenemos una universidad con grupos de investigación que trabajan en ciberseguridad. Y tenemos un ayuntamiento que está también enormemente comprometido con el emprendimiento, la innovación y el propio sector, ¿no? Como digo, estamos haciendo numerosas iniciativas en este sentido y bueno, pues este es el contexto que yo quería dar. Voy a pasar a continuación, porque estoy viendo los tiempos, ya a dar paso a los ponentes, que den ellos su visión de cómo afrontar estos enormes retos que planteaba desde el punto de vista de la transformación digital de una manera segura. Y voy a empezar por Óscar Laje Serrano, es el responsable
de ciberseguridad en Tecnalia, es un centro tecnológico de referencia internacional. Participa habitualmente en grupos de opinión, estandarización, asesoramiento en ciberseguridad y es profesora además en diferentes universidades de negocio y experto también en blockchain. Así que cuando quieras, Óscar. Muchas gracias, Beatriz. Un placer estar nuevamente con vosotros. Y hoy, el año pasado hablábamos de otros temas relacionados con la industria. Este año vamos a hablar, no sé si se ve ya. A ver. No sé si habéis pinchado. Ya está. Ahora, vale. Perfecto. Vamos a hablar de blockchain y cómo el blockchain va a revolucionar nuestras industrias, entre ellos la industria conectada, la industria 4.0. Voy a ir muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, como decía Beatriz, pero bueno, lo primero y el primer concepto que me gustaría transmitir es que todo el mundo, cada vez que vamos al Congreso de Industria 4.0, hay industria conectada, ahí hablábamos de un montón de conceptos de fábricas inteligentes, de fabricación distribuida, de robots autónomos, incluso de coworking con robots, pero nos faltan una serie de ingredientes para hacer esto realidad, para que realmente esto pase de ser pilotos o pruebas de concepto o, digamos, despliegues muy controlados a que realmente sea de forma global. La pregunta es esta, ¿estamos preparados realmente para todo este mundo? Todas estas bondades que nos traen, ¿realmente qué limitaciones tienen? Pues la primera de ellas es la confiabilidad sobre el dato industrial. Ahora mismo tenemos un montón de procesos manuales sobre datos industriales que realmente no es que no tengamos los datos o no lo hayamos pinchado, etcétera. El problema es que no tenemos confianza sobre esos datos. Todos sabemos cómo son los protocolos industriales y sus escasas medidas de autenticación, robustez, integridad, etcétera, ¿vale? La segunda es la soberanía del dato industrial. Para muchos de los casos que poníamos anteriormente, requerimos de intercambiar información incluso con nuestros competidores, y hay casos de estos, o con toda la cadena de suministro, de valor, etcétera. Todavía es muy complicado garantizar la soberanía de los datos y más aún de los datos industriales. Y por último, hay una barrera que, precisamente porque todavía no hemos dado el salto a la escalabilidad global del Industrial Internet of Things, que es la arquitectura y escalabilidad de todo esto. Ya lo avisábamos desde hace tiempo, hemos pasado a cloud y ahora el siguiente paso es a arquitecturas descentralizadas. Es la única forma de que trillones de dispositivos puedan hacer y comunicarse entre ellos sin que haya un nodo central que sea un cuello de botella. ¿Es blockchain la respuesta? Bueno, desde el punto de ciberseguridad, realmente, ¿qué es blockchain? Todos lo sabéis, pero voy a hacer simplemente voy a presentar alguna más de 4 características de ciberseguridad de blockchain que realmente no deja de ser una arquitectura de ciberseguridad, ¿vale? Nos ofrece no repudio, integridad de la información, es una software tamper resistant, de los pocos que hay, nos ofrece alta disponibilidad, arquitecturas descentralizadas y una autenticación robusta. Es importante tener claro, porque esto lo ves en artículos, lo ves en charlas, que blockchain por diseño no ofrece confidencialidad. Hay mucha gente que está equivocando y dotándole a blockchain de una característica de que por sí no ofrece, ¿vale? Pero ¿realmente blockchain ya es la solución a todos estos problemas que hablábamos? Bueno, todavía le quedan una serie de retos por abordar. Ahí, precisamente, Tecnalia, como el centro de investigación privado más grande de España y uno de los más grandes de Europa, hemos lanzado, además recientemente, el primer laboratorio blockchain industrial de Europa, en el que tenemos desde toda una Smart Grid implementada, en la que se puede experimentar con blockchain, etcétera, líneas de producción, edificios autónomos inteligentes, etcétera. Además, dentro del Blockchain Lab, que nosotros llamamos, las empresas, y sobre todo nuestro objetivo es acercar y democratizar la tecnología blockchain y acercarla al tejido empresarial, pueden hacer uso incluso de versiones, digamos que todavía no son públicas, de Hyperledger, de cosas que están moviendo en la Enterprise Ethereum Alliance. Somos, junto al BBVA, la única corporación española que pertenecemos a las 2 grandes alianzas mundiales. Y además,
pues somos uno de los nodos sobre los que podéis entrar a Lastria, que es la que la semana pasada inauguramos, la red multisectorial estatal de blockchain. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, además de tener plataformas propias que resuelven casos como el de trazabilidad, incluso cosas totalmente opuestas como la votación o el voto electrónico, ¿vale? Para que veáis la diversidad de plataformas en las que estamos trabajando, lo que queremos es dotar a las empresas de esas plataformas para que las operen, pero todavía en dominios muy industriales y no en la parte de procesos o lógica de negocio o trazabilidad, etcétera. Hay todavía una serie de retos que resolver antes de que blockchain realmente llegue ahí. Y ahí estamos nosotros precisamente investigando. Tenemos que pasar de operaciones de, pues las típicas, de 10-12 operaciones por segundo que ofrecen algunas digamos, blockchains por diseño, a cientos de miles de operaciones, creando totalmente grafos y no agrupando las operaciones por bloques, ¿vale? Es un layer sin bloques, ¿vale? En este tipo de layers estamos trabajando. Estamos trabajando también resolviendo retos criptográficos asociados a todo esto. Criptografía de bajo coste computacional ligadas a OTS, ¿vale? Principalmente, diferentes algoritmos para la IoT. Y soberanía del dato industrial. Aunque existan mecanismos ligados a los smart contracts o, digamos, canales en diferentes, pues por ejemplo en Hyperledger, que nos ofrecen ya una confidencialidad, para garantizar la soberanía del dato industrial, estamos trabajando en mejorar todo esto, mediante algoritmos de attribute-based encryption, criptografía homomórfica, etc. Y otra serie de retos muy ligados a las blockchains y a sus arquitecturas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Óscar. Creo que has introducido conceptos muy interesantes en eso de la confidencialidad o la confiabilidad, ¿no?, del dato. Bueno, a través de blockchain. Voy a presentar a continuación al siguiente ponente, que es Luis Ángel Ulibarri. Es el Country Manager Spain de Vipera, que es una fintech especializada en medios de pago. Él es también muy experto, por tanto, en blockchain. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y responsable de operaciones, datos y tecnología en diferentes empresas multinacionales y profesor asociado de tecnología y operaciones del Instituto de Empresa. Así que todo un currículum. Bueno, Luis Ángel, cuando quieras. Y además sin presentación, para que sea más duro. Seguro que habéis visto este anuncio en la tele de Steve Wozniak que le preguntan, ¿y usted qué es? Y dice, yo soy becario. Lo habéis visto, ¿no? Bueno, pues si me preguntáis en blockchain qué soy, yo soy el becario. ¿Por qué? Porque la tecnología está todavía bastante inmadura. Estamos evolucionando todos los días. Tenemos releases cada 2 semanas. Nuestra expectativa es que esta tecnología será útil para los sistemas productivos posiblemente durante los próximos 12 a 18 meses. Esto no implica que no sea el momento de empezar a probarla. A día de hoy prácticamente no hay compañía, por lo menos en el entorno en el que yo trabajo un poco entre Londres y Madrid, en el entorno en el que me muevo no hay compañía que no esté deseando hacer una prueba de uso o un pequeño piloto sobre blockchain. La tecnología blockchain posiblemente en los próximos 3 años se convierta en un commodity tipo base de datos. Hoy, a día de hoy, vosotros cuando tenéis un proyecto tecnológico, muchas veces lo que hay por debajo, si tenéis un Oracle o un DB2 o tenéis un SQL Server o lo que tenéis por debajo es totalmente transparente. Bueno, pues nuestra expectativa, no sé si tú que eres quizás más experto que yo, es que las tecnologías de libro distribuido, las tecnologías tipo blockchain, posiblemente lleguen a ser totalmente commodity desde el punto de vista tecnológico. ¿Nos van a solucionar las tecnologías blockchain todos nuestros problemas? No. La tecnología blockchain lo que nos va a solucionar van a ser los problemas de confianza, los problemas de interfaces entre sistemas, los problemas de integridad de la información, los problemas de reglas de negocio distribuidas. Pero esto lo que nos va a obligar es a trabajar de manera mucho más coordinada dentro de nuestras cadenas de valor con clientes y proveedores. Por lo cual nosotros esperamos que el despliegue de tecnología blockchain vaya en gran parte acompañado por una renegociación de las cadenas de valor de nuestros productos y servicios que ofrecemos al cliente.
El gran paradigma que tenemos encima de la mesa ahora mismo son las cadenas de suministros, ¿vale? Y probablemente el gran ejemplo de blockchain que podéis ver en YouTube es el ejemplo de Maersk Logistics con IBM. Es paradigmático, donde N jugadores en una cadena de suministros coordinan su información a través de ella. Pero tenemos otros muchos clientes donde la tecnología blockchain no es necesaria. Tenéis un ejemplo muy típico que se llama el blockchain hype, que es un diagrama de flujo. Estaréis pensando, ¿vale blockchain para mí? Tenéis un diagrama de flujo de acceso público que os dice que antes de atacar cualquier problema con blockchain, simplemente sigáis varias reglas de negocio. La primera es, ¿necesito una base de datos? ¿Sí o no? Si necesito base de datos, ¿tengo N jugadores en mi cadena? ¿Sí o no? ¿Tengo reglas de negocio que me hagan disparar eventos en función de comportamiento de contratos, sistemas, devices? ¿Sí o no? Si la respuesta muchas veces es no, la tecnología blockchain no es vuestra solución. Si la respuesta a este blockchain hype es sí, lo que yo os propongo, ¿vale?, es que lo probéis. No es una tecnología complicada, ni mucho menos, ¿vale? La barrera de entrada tecnológica es mucho más baja de lo que os podéis esperar. La tecnología blockchain es la suma de 3 tecnologías que están muy maduras en el mercado, ¿vale?, y posiblemente esté ofrecida como servicio en breve por grandes proveedores de tecnología. Entonces, si tenéis algún caso de negocio que requiere integración entre diferentes jugadores, requiere reglas de confianza entre jugadores con intereses contrapuestos. Si queréis trazabilidad de los sistemas y auditoría comprobada, entonces echarle un vistazo a blockchain. Y espero que el año que viene, si nos vemos por aquí, me podéis contar qué tal os ha funcionado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente ponente. Voy a pasar a dar la palabra a José Valiente, fundador y presidente del Centro de Ciberseguridad Industrial, que tiene como misión contribuir a la mejora de la ciberseguridad en la industria en España y Latinoamérica. Especialista en consultoría tecnológica y de seguridad y cuenta con numerosos años de experiencia trabajando para grandes consultoras. Además, ha participado en numerosas publicaciones en ciberseguridad, siempre relacionada con la industria, y pues dispone de múltiples certificaciones en soluciones de fabricantes de seguridad y TI. Y cuando quieras. Sí. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias a INCIBE por invitar al Centro de Ciberseguridad Industrial a participar en esta mesa bastante amplia, ¿no? Pues cuando hablamos de industria conectada, yo me gusta pensar que lo que está conectado realmente somos todos nosotros. No sé si sabéis que el 90% de la población norteamericana está conectada a Internet, según dice un estudio publicado recientemente. El 80% de la población europea está conectada a Internet, el 55% de los latinoamericanos, el 60% del mundo conectado a Internet. Es decir, estamos en un escenario donde hay que aprovechar esa oportunidad que también tiene sus riesgos, lógicamente. Me gusta a mí también hablar de industria ágil, ¿eh? Cuando hablamos de industria ágil, estamos hablando de que esa industria tiene que prepararse para ser flexible y rápido para poder dar respuesta a esa población cada vez más conectada. Supongo yo que dentro de 5 años, pues ese 90% en Norteamérica será casi el 100%, ¿no? Y en Europa, pues el 90%. Entonces, me gusta hablar de industria ágil y no solamente a mí, a personas mucho más importantes que a mí, como puede ser Ana Botín, que es la presidenta del Santander, pues también en ese primer congreso celebrado de Industria Conectada 4.0, celebrado en septiembre, ella hablaba de que las empresas tienen que ser ágiles, las empresas tienen incluso que tener la capacidad de rectificar, de esa resiliencia para poder, cuando hay un problema, hay una dificultad, poder recuperarse y volver a funcionar, ¿no? Y eso es algo que es fundamental, yo creo, en las empresas globales de hoy en día. También estuvo en ese congreso que ya ha mencionado Beatriz antes, estuvo José María Álvarez Payete, que es el presidente de Telefónica, y dice que estamos en un cambio de época, es decir, todo lo que había hasta ahora prácticamente no vale, incluso la seguridad. Es decir, uno de los retos es que hay que redefinir esa seguridad. En este mismo congreso también estuvo una consultora de Gartner, concretamente Rebeca, que nos decía que ya hemos superado, quizá, no todas las organizaciones desde luego, pero sí muchas, han superado el prevenir, el proteger. Y ahora tenemos que hacer esfuerzos en predecir
y en dar respuesta, que es quizá uno de los grandes déficits que tenemos. Entonces yo suscribo las palabras que decía Rebeca. Incluso ella decía que ya los presupuestos iban solamente de predecir y de dar respuesta. Yo creo que no, todavía hay que proteger y hay que prevenir, ¿no? Pero bueno, yo creo que es fundamental. Habla de seguridad adaptativa. Ese es uno de los grandes retos, conseguir que la seguridad sea adaptativa. Y Óscar Laje, que también participó en este congreso y creo que era el único experto en ciberseguridad en todo ese congreso y que no fue invitado como experto en ciberseguridad, creo yo, y que él nos hablaba de algo muy importante, que es del dato industrial. Se ha convertido en la nueva materia prima de la industria. Tiene que aprovechar esa industria, ese dato industrial, es decir, ese conocimiento de cómo funciona su proceso, cómo mejorarlo a nivel de calidad, a nivel incluso de logística. Bueno, pues eso hay que aprovecharlo, pero también tiene un riesgo y hay que protegerlo. Hay, como decía Óscar en el Congreso, custodiarlo, ¿no? Voy a hacer una pregunta que me gusta a mí siempre preguntar. ¿Conocéis a alguno de los que hay aquí que no le haya hablado yo de ello, la herramienta ADA? No seáis tímidos. ¿La conocéis o no? Voy a preguntar al que diga que sí, que es esto, ¿no? No la conocéis, ¿verdad? Bueno, la herramienta ADA, como viene ahí, es una herramienta de autoevaluación para empresas industriales para ver cuál es su nivel de madurez digital, es decir, cuánto ya tienen avanzado en el campo de la transformación digital y cuánto les queda. Me parece una autoevaluación muy, muy interesante. Esta autoevaluación, que la realicé yo personalmente en julio, tiene 68 cuestiones repartidas en 5 categorías. Como veis ahí, pues desde estrategia, organización, infraestructuras, procesos y productos. ¿Alguien me sabría decir? Solamente hay 2 preguntas, 2 cuestiones de las 68 que mencionan la ciberseguridad. ¿Alguien me sabría decir en qué categorías creéis que están? Esas 2 preguntas están en distinta categoría. ¿En la? Vale, la 10 y la 13, que son organización e infraestructuras. Has acertado una y otra no, pero bueno, tenías un porcentaje alto de acierto. Bueno, la primera es en procesos. Fijaros, es una pregunta muy genérica. ¿Cuál es el nivel de uso de habilitadores digitales? Y aparece ciberseguridad dentro de conectividad. Parece que solamente lo ven dentro de la conectividad. Un riesgo solamente para lo que son las redes. Y la siguiente está dentro de infraestructuras, como bien decías, y preguntan en qué medida se encuentran implantadas herramientas de ciberseguridad. La visión que tiene, en este caso, la iniciativa Industria Conectada 4.0, si os dais cuenta, la ciberseguridad lo ponen en la comunicación y el tratamiento de datos. Para mí es una visión totalmente tecnológica que creo que debe de ir mucho más allá. La ciberseguridad tiene que ser, bueno, sí, el nivel tecnológico hay que cubrirlo en la ciberseguridad, pero creo que es mucho más importante cubrir el nivel de las personas y el nivel de los procesos. Y como fundamental, tener a alguien que dentro de la organización se encargue de saber cuáles son las medidas que hay que aplicar, que tenga ese criterio, ese conocimiento del negocio, que haya un responsable de ciberseguridad en estos aspectos, incluso desde el diseño, que sería el punto principal. Simplemente quería comentaros esto. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que os estáis ciñendo con precisión matemática los tiempos y gracias, José. La verdad que nosotros conocíamos la herramienta, tenemos firmado, debo decir, un convenio. No levantes la mano. No levantaba, lo hago ahora. Con la Escuela de Organización Industrial para posibilitar, aparte del uso de la herramienta ADA, diagnósticos y planes de implementación de transformación digital a las empresas. Aprovecho a hacer aquí el anuncio publicitario, ¿no? Y bueno, voy a pasar sin más a dar la palabra al siguiente ponente, que es Francisco Javier Diéguez Barrio Canal, director del Centro Vasco de Ciberseguridad. Es licenciado en Informática por la Universidad de Deusto, acumula también muchísimos años de experiencia profesional en este campo. Ha desarrollado una buena parte de su carrera profesional en Indra y bueno, pues recientemente se ha incorporado a este nuevo proyecto, ¿no?, del Gobierno vasco. Así es. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Gracias a ENISE, a INCIBE, por invitarnos a este evento de cobertura muy relevante, muy amplia, a un organismo como nosotros que somos de muy reciente creación, ¿no? Concretamente, mes y medio de vida llevamos. En esta sala y en este foro yo me siento perfectamente contextualizado. El País Vasco, como sabéis,
es un territorio industrial. La fabricación avanzada es una inquietud, es una vocación de transformación que está ahora mismo a toda máquina en el País Vasco. Como sabéis, además, este es un foro de ciberseguridad y bueno, tenemos la suerte de contar con un tejido industrial en el ámbito de las soluciones y productos de ciberseguridad con empresas muy consolidadas que han estado participando en este foro, como Panda Security, S21Sec y algunas startups bastante relevantes que han sido mencionadas, como Countercraft. Y además de todo esto, pues somos una empresa, o sea, somos un territorio que exporta globalmente. Quería dar unos indicadores para que nos diéramos cuenta un poco de cuál es nuestro contexto de competición. El 75%, si sumamos esos porcentajes, el 75% de las exportaciones del País Vasco van al primer mundo. Estamos hablando de mercados con regulaciones exigentes, con empresas altamente competitivas, mercados muy atractivos en los que compite todo el mundo y en los que te tienes que diferenciar. Entonces, esto se entiende como una realidad, es decir, los negocios han cambiado. Comentaba Xavier Michelena esta mañana antes de comer, ¿no?, que las relaciones entre empresas, entre personas, entre empresas hacia personas han cambiado. El escenario es diferente, las relaciones son diferentes, los riesgos son diferentes. Entonces, esto se va a convertir en una necesidad evolutiva. Es más que tecnología. Comentaba José hace un momento, es más que tecnología. La ciberseguridad tiene que convertirse en un elemento habilitador. Tiene que ser algo que de manera natural pase a estar embebido como parte de las especificaciones de los procesos y como parte de los hábitos de las personas que hacen las actividades industriales. Como decía, para nosotros el País Vasco entiende la ciberseguridad como un elemento de competitividad, como un elemento de diferenciación y como un elemento de creación de puestos de empleo y de una industria a medio plazo. Empleo de calidad. Derivado de todo este contexto y de la naturaleza, como decía, pues exportadora, industrial, etcétera, y del ecosistema de tecnología de ciberseguridad que existe en el territorio, el Gobierno vasco alinea todas sus estrategias y decide fundar el Centro Vasco de Ciberseguridad, que lo crea además dentro de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, no casualmente, porque todo esto, como decía, va de competitividad, de diferenciación y de supervivencia de los negocios. Todas las estrategias que se alinean son de diferente naturaleza. Algunas son más tecnológicas, como el PCTI, y otras no tanto, como el Basque Industry o la RIS3. Por lo tanto, el Centro Vasco de Ciberseguridad trabaja en muchos ámbitos. Tendremos una pequeña función como CERT, seremos un equipo relativamente pequeño, también dada la dimensión del territorio tampoco hace falta mucho más. Pero vamos a trabajar además en muchas otras áreas. Queremos vertebrar todas las iniciativas, la I+D, el emprendimiento, que es otra de las temáticas que aparecen en esta sala, de hecho es la que le da nombre. Queremos colaborar para ayudar a la Ertzaintza en la identificación previa o dotar de herramientas para que puedan hacer su trabajo con medios más adecuados en la persecución del delito. De hecho, tenemos hoy aquí un compañero que además con el que trabajaremos muy de la mano en el centro. Y queremos ser un punto de encuentro entre la oferta y la demanda. Es decir, queremos que las empresas de ciberseguridad ayuden a las empresas de otro tipo a que primero, a protegerse y segundo, a desarrollar productos y servicios que, como decía antes, se diferencien en otros mercados. Por supuesto, la formación, ¿no? Necesitaremos profesionales, necesitaremos alinearnos con todo el aparato de las universidades, de la formación profesional. En la formación profesional incluso hay un programa dual ya que está pilotándose. Y queremos, como decía, ser el punto de coordinación de todas esas iniciativas para alinearlas todas y que sirvan a un único fin. Dos principios fundamentales de actuación. El primero, no agredir a la industria. No queremos mermar, ofrecer servicios que entendamos que puede ofrecer la empresa privada. Y el segundo, como decía, vertebrar todas las iniciativas que tengan que ver con ciberseguridad en el ámbito del territorio. Dos principios que no vamos a quebrantar. El carácter de la iniciativa, desde el punto de vista del Gobierno vasco, es totalmente transversal. Alinea las competencias de 4 departamentos del Gobierno y, además, involucra a 4 agentes de la red investigadora. Uno de ellos, Tecnalia. Óscar aquí está representando a Tecnalia. Bicomtech,
Ikerlan y el Centro Vasco de Matemática Aplicada. Además de todo esto, y bueno, mañana estaré en una reunión, se trata de alinear también a la empresa privada. Mañana estaré en una reunión con los 5 clústeres más importantes de la industria vasca, porque queremos que todos nos montemos en el mismo barco. Queremos aprovechar el tamaño del territorio, que es pequeño, y la proximidad que tenemos y la capilaridad que podemos dar a las empresas para que todo este ecosistema, todo este caldo de cultivo que tenemos, que es muy favorable, pueda servir a que de esto salga algo bueno. Y sin miedo a equivocarnos. Como decía esta mañana uno de los ponentes antes de comer, no recuerdo quién ha sido, sin miedo a equivocarnos. Hay que hacer cosas, hay que intentarlo, y si se falla hay que intentar otra cosa diferente. Las barreras que vemos... Tenemos casi el tiempo sí, lo dejo, bueno. contado. Oportunidades. Como decía, en el territorio, un sector de ciberseguridad competitivo, un respaldo institucional completo, un escenario perfecto para fomentar el encuentro entre la oferta y la demanda, identificar esos gaps que pueden dar, pues eso que todavía no da el mercado respuesta y que podemos a lo mejor entender que podemos hacerlo nosotros, y sobre todo identificar espacios de colaboración, que es la palabra clave de todo este congreso en ISE al que hemos sido invitados. Muchas gracias por vuestra atención y dejo paso ya. Muchas gracias, Francisco. Vamos a dar paso ya rápidamente al siguiente ponente, Alfonso López Escobar Beares. Alfonso viene de una empresa, la empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de Aguas de Sevilla. Es ingeniero superior industrial y máster en seguridad de la información por la Universidad de Sevilla. Es el responsable de seguridad lógica de la empresa y cuenta también con una amplia experiencia en lo que son sistemas y redes IT y OT. Cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Anise, por invitarnos. Yo me voy a confesar, yo soy un OT converso a IT, ¿vale? Entonces yo no sé si eso es bueno o es malo, pero me da habitualmente un punto de vista que es muy pragmático, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un poco de perspectiva. Quiero irme a hace 20 años, 20 y tantos, años 90, a ver un poco de dónde venimos y dónde estamos. En aquel entonces, bueno, los que seáis más del ámbito T, sabéis cómo trabajábamos, qué es lo que teníamos, ¿no? La famosa pirámide de control. Cuando tú llegabas a una planta industrial, lo que te encontrabas era una capa de sistemas SCADA, que llamábamos, que eran los ordenadores de supervisión de planta, habitualmente un servidor, en Linux muchas veces, algo de Windows, y los puestos de operación, ¿vale? Esas comunicaciones eran habitualmente en Ethernet, TCP, la misma que utilizábamos en la parte corporativa, en nuestros puestos de trabajo. En la capa inmediatamente inferior estaban los PLCs, autómatas programables, o los controles distribuidos, que estaban por toda la instalación y comunicaban entre ellos unos volúmenes de información más o menos pequeños, ¿vale? Simplemente para coordinarse. Ahí se utilizaban tecnologías que eran absolutamente propietarias. Cada fabricante venía con su red. Rockwell venía con su ControlNet, a lo mejor pues tenías Profibus, tenías Modbus. Cada uno era diferente en protocolos, cada uno era diferente en medios de comunicación, cada uno era diferente en hardware, ¿vale? Y a continuación, pues lo que eran los dispositivos de campo, los actuadores, sensores, que recordaréis que comunicábamos con unos mazos de cable con los autómatas y llevábamos las señales habitualmente con 24 voltios, 125 voltios, en tensión, en intensidad. Eso lo que hacía era crear una estructura que era compleja tecnológicamente, era propietaria, no había mucha información, por supuesto no había información en Internet, porque prácticamente no había en Internet, y entonces teníamos una sensación de seguridad basada en el aislamiento, es decir, nuestros sistemas SCADA hacia la capa de negocio prácticamente no enviaban información, por no decir que no enviaban información. Teníamos esa sensación de aislamiento. A finales de los 90, aproximadamente sobre el año 2000, hubo un cambio porque dice, bueno,
Ethernet lo utilizamos en la capa de supervisión, pero no lo utilizamos en la capa de control. ¿Por qué no lo utilizamos en la capa de control? Porque Ethernet no era una red determinista. Por su propia forma de funcionar, se basaba en que todos los nodos podían comunicar a la vez, y entonces se producían colisiones y todos los nodos esperaban aleatoriamente para volver a comunicar. Esa falta de determinismo hacía que no fuera posible controlar un proceso. Un proceso tiene que ser absolutamente determinista y repetible. Los tiempos tienen que estar controlados. Hubo un cambio que bueno, no sé si sabéis, le había prometido una pregunta a Belén, pero no se la voy a hacer. Lo voy a resolver. ¿Qué pasó? Que en Ethernet hubo un cambio tecnológico importante. Las velocidades se multiplicaron, ¿vale? Pasamos de los 10 megas a la asombrosa velocidad de los 100 megas, además en half duplex, con lo cual llegábamos a 200 megas por segundo, y además apareció un elemento muy importante que fue el switch, ¿vale? El switch sustituyendo al hub, con lo cual esos dominios de colisión que teníamos, esos problemas de determinismo de Ethernet, desaparecían. Si desaparecían esos problemas, los fabricantes rápidamente se dieron cuenta de que esa red ya podía servir en el ámbito del control industrial, ¿vale? Ya teníamos resuelto el problema del determinismo y ese fue el cambio que hubo en el 2000 por el cual Ethernet pasa a la capa de control. También ataca Windows, ¿vale? Esos sistemas que teníamos en Unix cambian porque surge un protocolo de comunicaciones estándar, año 2005 aproximadamente, que es el OPC, que nos resolvía muchos problemas de drivers propietarios de los fabricantes. Teníamos un lenguaje, un protocolo común, entonces todos los ingenieros de OT rápidamente abrazamos esas dos nuevas tecnologías, tanto el Ethernet TCP/IP como Windows, ¿vale? Eso, claro, traslada todas las ventajas del ámbito de IT al ámbito OT. Ya podemos mover grandes volúmenes de información, podemos conectar muchísimos nodos, etcétera, pero tiene un inconveniente. También todas las amenazas del ámbito IT pasan al ámbito OT. Además, en una estructura que se estaba construyendo por ingenieros del ámbito de los sistemas de control, cuya prioridad era que aquello funcionase y que funcionase en tiempo real. No teníamos la prioridad de que funcionase seguro. Entonces, al final, las tecnologías convergen, eso no hay problema. Las tecnologías tenían que converger, los fabricantes vieron el nicho de negocio, fabricaban productos más económicos, nosotros los comprábamos, eran tecnologías estándar que conocíamos, la misma que tenía en la oficina la podía montar en campo, me quitaba esos problemas de redes propietarias, en fin, eso no fue problema. Eso, la industria 4.0 nos presenta numerosísimas oportunidades, ¿vale?, partiendo del uso de esas tecnologías estándar. Pero ¿qué pasa con las personas? Esa, digamos, es el gran reto que yo veo cuando hablamos de industria 4.0. Yo creo que ahora estamos en la industria 3,5 aproximadamente, ¿vale? Se ha construido desde el ámbito OT, con la perspectiva OT, con la perspectiva del tiempo real, con la perspectiva de que eso tiene que funcionar permanentemente, pero no se ha construido con la perspectiva de la seguridad. Y ahora nos damos cuenta de que tenemos construido una pirámide, de que seguimos construyendo una pirámide, de que los fabricantes ahora empiezan a plantearse problemas de seguridad. Vamos mal de tiempo. Vale. Y este yo creo que es el gran reto en definitiva que tenemos, ¿vale? El hacer un equipo desde el ámbito IT, OT y tiene que ser el primer paso para avanzar hacia esa industria 4.0. Muchas gracias. Bueno, pues ya siento ir tan mal de tiempo no poder escuchar completas todas las presentaciones. Voy a presentar al último de los ponentes, Juan Manuel García Dujo. Viene de un grupo multinacional, del grupo Siro, responsable de seguridad de la información. Es ingeniero de telecomunicaciones y lleva también ligado a la gestión, al desarrollo de proyectos tecnológicos basados en estas nuevas tecnologías y también en ciberseguridad. Cuando quieras. Gracias. En primer lugar, agradecer a INCIBE y a la organización la invitación hacia Grupo Siro para participar en este encuentro y dar nuestra visión de la industria conectada, de la industria 4.0 y sobre todo la visión de la seguridad, de la ciberseguridad. Hemos visto industria conectada, cada vez más conectada, cada vez más dispositivos, pero uno de los riesgos o una de las cosas que a mí me quitan el sueño es que un día me llame mi director general y me diga que la galleta ha salido cuadrada de la línea
porque alguien entró en esa línea, porque alguien enchufó un router a Internet y no sabemos por qué ha salido cuadrada. Y eso nos quita el sueño. Yo en mi caso soy un IT que se ha acercado al OT, un IT centrado en seguridad que ha planteado ese riesgo. Para abordarlo tenemos que converger, como veíamos en el último equipo, dos tecnologías, dos grupos de personas. El mundo de planta, que conoce perfectamente cómo funciona la industria, cómo hacen esas máquinas que funcionen, y el mundo de IT, ciberseguridad, que son los que llevan pegándose con los malos durante muchos años. La ciberseguridad en el mundo IT, todos ya la conocemos, hemos hablado estos días y ya está muy avanzada. No suficiente, pero muy avanzada. En el mundo OT todavía no hay nada, o hay muy poco. Y el único acercamiento, nuestra visión, es que el área IT pueda apoyar a esas áreas para que esa galleta cuadrada no llegue a salir. La transformación digital es una necesidad. Desde el negocio es algo imprescindible. Pero hay que ver qué es esa transformación digital. No es digitalizar por digitalizar, sino pensar en 3, 4 preguntas. ¿Qué necesito digitalizar? ¿Qué proceso de la compañía, tanto en el mundo IT como en el mundo OT, en el mundo industrial, me va a aportar un beneficio por quitar un papel, por meterlo en un sistema informático? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué? ¿Y cuánto me va a costar? ¿Y cuánto de beneficio me va a aportar? Al final, la industria y en la seguridad es un problema. El dinero, el cuánto me cuesta hacer un sistema seguro, el cuánto me cuesta cambiar esa red de control antigua por una red de control nueva, el cuánto me cuesta poner unas IPs en condiciones para que pueda dotar de ciberseguridad a esa área que quiero controlar, es un gran problema. No siempre la seguridad es barata. Y la única forma que estamos viendo es acercándonos poco a poco, ofreciendo un servicio, nuestra compañía, de ciberseguridad al mundo OT. Ese acercamiento de llevar la ciberseguridad desde el IT al OT parece que está yendo bien. La gente de mantenimiento, que siempre es reacia a que alguien les toque su planta, pues bueno, si le ofreces un buen servicio, si le enseñas el riesgo que corren, normalmente son muy receptivos y te permiten dormir un poco más tranquilo y que esa galleta cuadrada no va a salir o que ese ransomware nuevo no va a parar tu planta. Y esa es nuestra visión. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad que yo creo que han salido muchísimas cosas. Hay una visión realmente prismática en esta mesa desde el punto de vista de experiencia empresa, centros tecnológicos, entidades facilitadoras, expertos. A mí me encantaría que esto diera de sí mucho más para poder hacer más preguntas, ¿no? Pero casi me voy a quedar un poco con el lema un poco este año de NISE, que es el tema transferencia, ¿no? Nosotros vivimos en una región, y no digo región, realmente vivimos en un país de pymes y de micropymes. El llevar todo esto hasta el mundo de la empresa, yo comparto absolutamente con Juan Manuel que no es una cuestión de digitalizarse por digitalizarse, sino que es una cuestión realmente de cambio de planteamiento de modelo de negocio, de estrategia y de que bueno, pues haya una rentabilidad a esas inversiones. Pero, como digo, han surgido muchas cuestiones relativas a los recursos humanos, a la cooperación multidisciplinar, al acompañamiento experto. A mí me gustaría simplemente que pudieseis un lema, aunque fuese, quiero decir, un titular o cómo se puede hacer esta transferencia realmente a la pyme, ¿no? Cómo lo puede un poco hacer palpable. Han salido el tema de los labs también. Nosotros vemos la dificultad en el día a día de que esto está muy alejado todavía del mundo realmente de la pequeña y la mediana empresa, que es el 99,9% de las empresas que aquí tenemos en Castilla y León y seguramente también en España. Entonces, os voy a pasar la palabra a ver cómo podéis dar una visión de este tema de transferencia a la pequeña y mediana empresa, aunque sea, como digo, un titular. Empezamos. Bueno, yo creo que el primer problema que tenemos es que nos faltan perfiles cualificados. El ingeniero especialista en seguridad es escaso y está muy demandado, y si tiene oportunidad se va a Madrid, y si no a Londres, y si no a Nueva York. Entonces, tenemos un problema de retención de talento. Yo creo que hay que
y quizás eso es un tema más de formación, hay que paquetizar los temas de seguridad y proporcionar entrenamiento más sencillo y más práctico a titulaciones más accesibles. Creo que esto podría ser una solución para poder tener perfiles de ciberseguridad en el entorno PYME y micropyme en el que vivimos nosotros. La ciberseguridad yo la veo tres pilares. Pilar tecnológico, hay mucho diferente. Pilar procedimientos, auditoría, control. Y pilar concienciación, formación, personas. Seguramente el más barato de llegar y el que más impacta es la concienciación. Tú tienes un usuario formado, concienciado, que sabe que si hay un adjunto y no le tengo que hacer doble clic y no me voy a infectar, pueda ser el primer pilar para que esa micropyme, que no tiene un técnico, pueda llegar a sentirse un poco más segura. Vale. Yo creo que es una cuestión de coste-beneficio, hacer llegar la transformación digital a la empresa y que a la pyme, sobre todo en este caso, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer patente, cuánto te va a costar, qué beneficio vas a obtener. Y yo creo que eso pasa por buscar casos de éxito y que esos casos de éxito fluyan dentro de todo y además por sectores, fluyan dentro del sector. Nada, coincido plenamente con Alfonso. Creo que la transferencia tiene que llevarse a cabo sectorialmente, porque eso va a facilitar mucho el que se llegue, ¿no?, a estas pequeñas empresas y, por supuesto, el ámbito de las personas. Y yo creo que eso, para conseguirlo, hay que ir a los orígenes, a las universidades, a la academia, a los centros de formación, convencer a esos futuros profesionales que se van a dedicar a la ingeniería informática, ingeniería industrial, de que la ciberseguridad es un campo súper divertido y que, entretenido, desde luego, no se van a aburrir. Y ese quizás es el camino, y nosotros, por lo menos desde el CCI, estamos intentando ir por esa vía desde este año. Creo que es el camino. Sí, desde las administraciones públicas yo creo que tenemos que pasar a liderar la dinamización de las iniciativas, como decía en la ponencia, centrándonos en las personas no solamente como profesionales, sino también en su ámbito doméstico. Todos esos hábitos, toda esa cultura digital, como buenas prácticas de uso en redes sociales, de dispositivos electrónicos, etcétera, que se aprenden fruto de una educación. Cuando ese niño, ese adolescente se convierte en un profesional, los aplicará en sus hábitos de trabajo. Creo que en las administraciones públicas tenemos que prestar más atención a esas fases tempranas, ¿no? Y en relación con las pymes, que era la pregunta que nos hacía la moderadora, nosotros en Euskadi, como sabéis, tenemos un 95% de pymes, prácticamente todas son industriales, manufactureras. Sabemos cuáles son sus recursos económicos, generalmente no muy potentes. Lo que tenemos que hacer es dotarles de infraestructuras que les permitan protegerse y desarrollarse. Hay iniciativas que han nacido en el marco europeo, como los Digital Innovation Hub. Nosotros estamos trabajando en el nuestro, queremos dotar de ese entorno, de esas capacidades de escalado de proyectos. Tecnalia es uno de nuestros partners en esta aventura y, como digo, creemos que lo que tenemos que hacer es ayudarles a romper esas barreras para que les permitan sobrevivir, desarrollarse y competir. Yo creo que en Tecnalia igual es más fácil, nos dedicamos casi a esto, ¿no? O sea, a realmente hacer la transferencia tecnológica y a promover y a impulsar las empresas y haciendo un gran énfasis en las pymes y startups. Ayer veíamos aquí, y hay varios miembros ayer aquí se celebraba a la tarde un concurso de aceleración del Cybersecurity Ventures de INCIBE. Creo que es un buen ejemplo de cómo entre todos tenemos que impulsar, con una colaboración público-privada, hay que impulsar a las pymes, a las startups. Eso es nuestro futuro. Esa es una vía. Y la otra es arriesgarnos. Es decir, nosotros tenemos una cultura del riesgo compartido. O sea, muchas veces es algo que dotamos cuando la gente se acerca a Tecnalia, hay muchas formas de llevar a cabo un proyecto, de hacer una transferencia, y tenemos que ser imaginativos. Y eso tiene que estar y formar parte de nuestro ADN. Ser imaginativos y a la hora de transferir, de ayudar a las empresas, pues bueno, mojarse también nosotros y de alguna forma coinvertir o arriesgarnos. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que los tiempos están cumplidos. Yo estoy muy de acuerdo, la verdad, con muchas de las cosas que habéis dicho. Me voy con todo lo que habéis dicho. Me voy a quedar con esa última palabra de cooperación, porque yo creo que esto pasa mucho por la colaboración, es verdad, público-privada, multidisciplinar, entre todos los agentes que conforman
todo este ecosistema, que es un poco el concepto del Digital Innovation Hub que mencionabas, que bueno, pues va en la idea también de la especialización un poco inteligente de Europa, ¿no? Y bueno, yo lo voy a dejar aquí. Quiero agradecer de verdad, sinceramente, a los ponentes. Podríamos estar aquí hablando muchísimo más, su visión y nada más. Muchísimas gracias a todos ustedes también por la asistencia. Bien.